Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra tercera sesión. Después de haberlo aplazado por 2 semanas, vamos a continuar con este estudio, hermanos, de el discipulado número 2. Es muy distinto, obviamente, al discipulado uno, ya que se profundiza más, se va como a la raíz de todo. Y habíamos estado hablando la semana pasada acerca de la bibliología, ¿cierto? Lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Y estamos pues, estudiando lo que es la teología sistemática, ¿verdad? Que nos va a abarcar todo, porque es importante conocerlo. Este tercer punto vamos a tocar el tema de lo que es la amartiología. Y la amartiología, hermanos, es estudio básicamente, acá dice como título tenemos la doctrina del pecado. Les vamos a mostrar mediante este pequeño estudio desde dónde se ve. Aparece en el Antiguo Testamento con algunas palabras diferentes, aparece en el Nuevo Testamento también con algunas palabras distintas que quizás no la hemos visto, pero en manera general queremos tomarlo esto como que para que podamos entender también nosotros que esto está desde antes. Y sabemos pues que el pecado entró al hombre mediante Adán, ¿verdad? Y vamos a ver paso a paso, vamos a conocer, vamos a indagar, vamos a escarbar un poco más a fondo de qué es lo que se trata. En líneas generales, hermanos, bueno, la idea general es, si no me equivoco, el título general es como, es la martología, claro, que eso significa que primero esto es como errar al blanco o no darle al blanco, ¿sí? Si tú has visto los juegos esos de dardos que tiras en la pared, es como algo parecido, pero tú pues no le estás dando al blanco, sino le das a otro lado. Eso es en esencia prácticamente, o sea, querer hacer algo, pero no das donde debe ser, sino te vas a otro lado, te desvías a otro lado. Y eso podríamos interpretarlo como el pecado, ese es mi desvío. Eso es en esencia, en otras palabras, no, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, una idea de Dios, ¿sí? Tenemos una idea del carácter de Dios también, que hemos estado aprendiendo siempre, y que es lo que debemos honrar, ¿verdad? A Dios, obviamente, pero no le terminamos haciendo siempre. Por eso es que les digo que es errar, ¿no? Como tirar datos. Como que sí conozco, sí sé cómo hacerlo, pero no lo hago bien. Es más o menos esa es la idea. Sí, y bueno, eh, pero hay otra palabra aquí, hay otra palabra que en el original pues también es como cruzar una línea acerca de la amarteología. Es como cruzar una línea, de manera que si tú pecas, pues estás cruzando una línea y, y esta línea pues obviamente es representada mediante la ley de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que la amarteología va a ver esta forma y de qué forma se adquirió esta naturaleza de pecado a nosotros, a qué hora pues nos lleva a pecar como el hombre. Sabemos que el hombre necesita ser salvado, sabemos que el hombre necesita ser perdonado y ese pecado pues al hombre lo ha esclavizado a la voluntad del pecado, ¿sí? De hecho, miren qué dice 2 de Timoteo, quiero leerlo, hoy vamos a leer pasajes de la Biblia también. Quiero leerles yo aquí que nos dice Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos del 25 al 26, nos dice exactamente esto, dice que con mansedumbre corrija, dice, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, dice, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se dan cuenta? Y esa esclavitud que hace es lo que hace el pecado. Y la amatología va a estudiar esto, no solamente acerca de la esclavitud que nos tiene así, sin conocer al Señor el pecado, sino también cómo ser librados de esta esclavitud. Y también nos va a enseñar cuáles son los efectos de este pecado, porque hay efectos de estos, de lo que nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pues lo conoce como el viejo hombre, ¿verdad? A pesar que estamos en el Señor, estamos sirviendo, estamos creyendo, tenemos fe, pero siempre aparece el viejo hombre, ¿verdad? Este es pecado, obviamente, también. Y cómo piensa este viejo hombre, cómo se comporta, pues tiene una forma egoísta, centrado en él mismo. Y todo eso es la metodología, es importante conocer lo que es el pecado, hermanos. Es importante conocer cómo el pecado pues ha afectado al hombre, ¿verdad? Cómo, ahora, cómo soy librado del pecado y finalmente pueda poder conocer en algún momento pues de eternidad futura pues donde no solamente voy a estar en el futuro, recuerden que vamos a estar todos los creyentes, todos los hijos de Dios, vamos a estar pues libres del pecado, ¿verdad? Vamos a estar libres del pecado en esta eternidad futura que se nos tiene prometidos a todos los hijos de Dios, ¿cierto? En otras palabras, en líneas generales, pues Cristo me libró de la pena del pecado, ¿sí?
En el presente el Espíritu Santo me está librando también del poder del pecado, ¿sí? Y porque es un proceso de santificación, es un proceso, y ese pecado pues cada vez que yo voy avanzando en el Señor, cada vez que yo voy consagrándome más a Él, pues este pecado va a tener menos efecto en mí. Entonces pues en gloria debemos ser librados de la presencia de este pecado. Hay como unas 3 P's, quiero mencionarlas. Miren, Cristo me libra de la pena, esa es la primera P. El Espíritu me libera del poder del pecado, obviamente. Y luego en gloria soy librado de la presencia, es otra P, del pecado. ¿Se dan cuenta cómo trabaja? ¿Sí? Y todo esto es lo que vamos a estudiar bajo la sombra de la amartiología. Es una palabra nueva para mí en realidad, no piensen que yo lo sé todo, más bien es nuevo para mí todo esto. Y vamos a estudiarlo, hermanos, porque tenemos la noción de lo que es el pecado, de lo que esto conlleva, de lo que es. Pero ¿saben qué? El pecado ha hecho algo terrible. Nos ha apartado de nuestro Creador, nos ha puesto a un lado de nuestro Creador, tanto así que pues estamos como muertos delante de Dios, nos dice, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y vamos a ver, miren, acá hay unos términos, como les dije, unos términos que usa la Biblia, exactamente el Antiguo Testamento, usa varios, vamos a leerlos rápidamente, hermanos. Es muy importante reconocerlos porque no solamente es hacer lo malo, en realidad hay muchas frases y muchas palabras que vamos a encontrar aquí. Miren que dice la número 1, terminología bíblica del pecado. La letra A dice, vamos a ver, miren acá es el 1, si no me equivoco, dice hatat. Son palabras raras, ¿verdad? Que no que hemos escuchado, pero vamos a leerlas, tiene acaso definiciones. Dice aquí que en todas sus formas esta palabra básica para designar el pecado. Lo que ocurre, dice que aquí se menciona en el Antiguo Testamento unas 522 veces. Su significado básico pues es cerrar al blanco, lo que estábamos hablando, ¿verdad? O desviarse de la meta, ¿no? Su equivalente dice que es la palabra griega amartano, pero errar al blanco también implica dar en algún otro lugar. Dice cuando uno hierra la marca correcta y por ello peca. También le da la marca incorrecta, dice la idea no solamente una acción pasiva de fallar al golpe, sino también una activa a dar donde no se debe. Se emplean acerca de mal moral, idolatría, pecados ceremoniales, ya sea con respecto a los hombres. Esto podemos ver algunos versículos ahí que nos pueden ayudar, búsquenlo por favor hermanos. Algunas referencias importantes que está aquí en Génesis, en Lamentaciones, en Proverbios, en Oseas. Éxodo también menciona un poco de esto. Y sigamos viendo, miren, el segundo punto dice es el ra. Esta palabra que se usa cerca de 444 veces en el Antiguo Testamento y que equivale a las palabras griegas kakos o poneros. Lleva en sí la idea, esta palabrita tiene la idea de romper o arruinar. A menudo significa calamidades y se traduce por palabra mal. Mal, muchas veces puede indicar algo curioso, tanto como algo moralmente incorrecto. Podemos ver algunas referencias en Génesis. Si desean, vamos a leer uno de ellos. Vamos a leer Génesis, por ejemplo. Vamos a ver qué nos dice Génesis. Dice Génesis 3.5, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos. Sí, déjenme buscarlo. Génesis 3.5 nos dice lo siguiente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabemos todos de qué escena es esta, ¿verdad? ¿Qué situación es en el Antiguo Testamento, en el primer libro? Y eso es pues mal. Lleva aquí que dice que esto rompe. Cuando sucedió esto, pues se rompió y se arruinó todo, ¿cierto? Estaba a punto de suceder. Eso es el significado de Ra, más o menos por ahí va. En Isaías también nos dice algo. Leamos por favor para poder concordar más de lo que significa esto. Dice aquí, se dice que Dios de forma de luz crea las tinieblas, la paz y el Ra, dice. Algunos entienden esto que significa calamidades, otros el mal. Si esto último, pues entonces no solamente puede indicar que todas las cosas, aún el mal, están incluidos en el plan de Dios. Aunque la responsabilidad de cometer los pecados la carga la criatura, no el creador. Entonces, tercero, miren, otra frase que involucra en el Antiguo Testamento es el Pasha, dice, aparece 41 veces, menos cantidad, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y la idea de esto es rebelarse, aunque generalmente se traduce como transgresión o rebelión. Nótense en Primera de Reyes 12:19, en Segunda de Reyes 3:5, en Proverbios también vemos, y dice aquí que el término no se encuentra en el Pentateuco. La primera vez que se usa este verbo y de cuya raíz procede el hombre es la oración salomónica en ocasión de la dedicación al templo. Dice, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Entonces estamos viendo, hermanos, que estas palabras que son extrañas para nosotros pues tienen un significado.
este pasha es transgresión o rebelión. Miren el cuarto punto, dice awon. El significado básico de awon es iniquidad. Y sí conocemos esa palabra, ¿verdad? Este nombre dice que se encuentra 231 veces en el Antiguo Testamento. Incluye a la vez las ideas de iniquidad y culpabilidad, las cuales estaban pues muy relacionadas con el pensamiento hebreo. Note su uso de conexión con el siervo sufrido, que está en Isaías 53:6, y en relación con el pecado desafiante, que está en Números 15:30. La primera enunciación de Awon proviene de los labios de Caín, con la connotación especial de castigo. Posee el mismo significado fundamental con Hatat, por lo que los vocablos Hatat y Awon son virtualmente sinónimos. Observemos Isaías 6:7. Sigamos avanzando, tenemos el Shaga. Shaga es otra, dice esta palabra, significa errar o descarriarse, como lo que hiciera una oveja o un borracho. Se refiere al error del cual fue responsable el que lo cometió. Así que en la ley implica que él se descarría, tenía una responsabilidad de conocer lo que la ley mandaba. En otras palabras, es un desvío, ¿cierto? Es como, es rebelión prácticamente también. Más o menos lo veo así. Miren, otro punto, es el Asham. Casi todos los usos de esta palabra están relacionados con el rito del tabernáculo y el templo en Levítico. Números y Ezequiel, con la culpabilidad delante de Dios. Es la idea principal, dice que designa las ofrendas por la culpa y el pecado, y por lo tanto incluye tanto la culpa intencional como la no intencional. Hermanos, lo que estamos viendo son palabras que involucran el pecado en el Antiguo Testamento. Miren el Rasha, dice rara vez usada antes del exilio, ocurre con frecuencia en los Salmos, Ezequiel y en la literatura sapiencial. Significa lo malo, malvado, criminal, culpable, lo opuesto a lo que es justo. Esto lo vemos en Éxodo, en Salmos y en Proverbios. Miren el último punto ya, es el ta. Y esta palabra pues significa extraviarse, descarriarse en el sentido premeditado o no accidental, aunque la persona no se dé cuenta de la extensión de su pecado. Esto es como un a propósito prácticamente. Sé lo que estoy haciendo, pero aún así me voy a lo que no debo hacer. Y estos son las terminologías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay algunos. Kakos, por ejemplo, es la connotación de malo. En el adverbio se usan algunas veces a alusión a mal físico, es decir, enfermedad, pero el adjetivo usualmente indica mal moral. Esto lo vemos en varios versículos aquí. También tenemos lo que es poneros. Ese es el término básico para el mal y casi siempre indica mal moral, parecido al primero, ¿verdad? Lo vemos en Romanos, en Tesalonicenses, en Hebreos. También se aplica a Satanás, dice aquí, y posiblemente en Mateo 6:13 y Juan 17:15, y a los demonios que son llamados espíritus malos. Todo lo que es poneros es mal, la maldad, todo lo que involucra a Satanás, todo lo negativo, me imagino. Y miren el tercer punto, acebes, que significa impío, sin reverencia hacia Dios, no meramente irreligioso, sino actuando en rebelión contra las demandas de Dios. Esto ya es uno a sabiendas, hace pues lo que no corresponde, lo que no le gusta a Dios. Esta palabra dice que aparece mayormente en segunda de Pedro y Judas, referente a los apóstatas impíos. A los no salvos se les denomina impíos. Eso es cierto. Romanos 4, 5 y 5, 6 ocasionalmente aparece con otras palabras que denotan pecado. Eso lo podemos ver en estos versículos, en estos libros, hermanos. Les invito a poder leerlo. Como verán, estamos viendo estas terminologías también en el Nuevo Testamento acerca de pecado. Enocos, esta palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte. Esto lo vemos en los siguientes versículos también. Tenemos amartía, esta palabra que se usa con más frecuencia para designar el pecado. Y ocurre con sus varias formas, unas 227 veces. Cuando un escritor quería una palabra inclusiva para el pecado, usaba esta. La metáfora tras la palabra es errar al blanco. De ese rato estamos con eso, ¿verdad? Pero como en el Antiguo Testamento, esta no es solamente una idea negativa, sino que también incluye idea positiva de darle, dice aquí, de darle a la marca equivocada. Cuando se usa en los evangelios, casi siempre ocurre un contexto que habla del perdón o la salvación. Dice, otras referencias instructivas incluyen, estamos viendo en Hechos, en Romanos, en Corintios. Hay varios versículos ahí que nos pueden ayudar a darnos más idea de lo que es esta palabra, ¿verdad? Lo que es amartía. Miren, aquí tenemos ariquía.
Y esta se refiere a cualquier conducta injusta en el sentido más amplio, que se implica a las personas no salvadas, al dinero, a las partes del cuerpo humano, a las acciones. Anomos, dice aquí, muchas veces traducida como iniquidad. La palabra significa sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión. Escatológicamente se refiere al anticristo, el inicuo. Entonces aquí vemos la iniquidad, ¿verdad? Que significa sin ley, referido a uno que rechaza la ley. Siguiente punto, tenemos el parabasis, con el significado de transgresor. Esta palabra usualmente se relaciona a violaciones. Si se dan cuenta, cada una de estas palabras, hermanos, es negativa, obviamente, es relacionada al pecado, de lo que podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Miren este punto de acá, es el agnoein, que significa ser ignorante, desconocer. Se traduce como el verbo desconocer en 2 Corintios 6:9. Esto puede referirse a la adoración ignorante de otro que no sea el Dios verdadero. Claro, por ignorancia, porque ignoro quién es el Dios verdadero. Y por ignorancia, pues adoro a alguien que no es Dios. Y recuerden que pues en esos tiempos habían muchísimos dioses. Dice aquí, pero tal ignorancia no hace a uno culpable y necesitado en un pago por el pecado. Hace a uno culpable, perdón. Hace a uno culpable y necesitado de un pago por el pecado. Planao, el extraviarse en un sentido de culpa, ese significado de esta palabra, el desviarse, ¿no? El extraviarse, como perderse. En primera de Pedro 2:25 nos habla de eso. Las personas pueden engañar a otras, extraviarlas, o sea, no manipularlas, sino enseñarles una mala doctrina, y pues hacer que la fe, bueno, de seguir al verdadero Dios, pues sea extraviada por otras cosas. Hay muchas iglesias que lo hacen, extravían a los creyentes que vienen a acercarnos a Dios, otras piden dinero, otras pues no te llevan al Dios verdadero, otros su foco es otro, es el hombre en sí y no tanto Dios. Y es así, hermanos, esto va a pasar, incluso las personas van a ser extraviadas y pues hasta los mismos creyentes van a ser extraviados. Eso dice la palabra en Mateo, si no me equivoco. Las personas se pueden engañar a sí mismas y Satanás guía al mundo entero a extraviarse. Eso es planao. Tenemos acá paraptoma. Esa idea de la palabra es ofender en la mayoría de los casos a propósito. Pablo usa esta palabra 6 veces en Romanos 5:15, véase también en Mateo y tenemos varios versículos, hermanos, que nos ayudan. Entonces esta idea de paraptoma es ofender, ¿verdad? Tenemos aquí el hipocrisis. La palabra incorpora 3 ideas. El interpretar falsamente como un oráculo, pudiera hacerlo, aparentar como lo hace un actor y seguir una interpretación que se sabe que es falsa. Estas ideas parecen unirse en un relato de la dirección de Pedro en Gálatas 2:11. Los maestros falsos en los últimos tiempos interpretarán falsamente, aparentarán ser lo que no son y muchos seguirán sus enseñanzas. Los hipócritas primero se engañan a sí mismos al aceptar como bueno lo malo, después engañan a otros. Esta es la naturaleza terrible del pecado. Acá nos dice algo muy importante, hermanos, acerca de los últimos tiempos. Si interpretarán falsamente, engañarán incluso a los mismos escogidos, pero la única forma de no caer en ello, de no, pues, de dejarnos convencer, es simplemente estar siempre leyendo la Biblia, siempre leyendo la palabra de Dios, siempre leyendo la buena doctrina. Eso es lo que nos va a salvar, hermanos. En Apocalipsis yo lo estuve estudiando no el año pasado, sino este año, si no me equivoco. Y hay cosas terribles que con mi esposa nos quedamos ahí pensando, meditando, de todo lo que va a pasar. A pesar que esto es algo pequeño nomás, que en Apocalipsis van a ver muchas cosas, ellos van a seguir, no van a doblar sus rodillas por el Dios verdadero, más bien van a seguir en rebelión. El pecado va a estar más activo en aquellos tiempos. Pero nosotros no estaremos, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos. Entonces acá miren como un resumen tal vez, dice, el pecado es entonces. Miren, vamos a ver todo lo que hemos leído de esas palabras un poco extrañas para nosotros. Es errar al blanco, fallar a Dios, errar, extraviarse, traspasar los límites puestos por Dios, desviarse del camino de Dios, rebelarse contra Él, actuar infielmente, traicionar a Dios, hacer violencia, perjudicar al prójimo, maldad, malignidad, ofender a Dios, actuar injustamente, torcer, pervertir,
oponerse a Dios, tropezar, no prestar atención a lo que Dios nos dice, desobedecer a Dios, actuar en contra de la ley de Dios, no dar honra ni honor a Dios, cometer injusticias, portarse irreverentemente, ignorar la voluntad de Dios, actuar en contra de lo que es bueno, una deuda con Dios. Esto es todo el pecado, todo lo que hemos visto como un resumen chiquito nada más de todo lo que hemos leído, hermanos, y eso es el pecado. Segundo punto, dice definiciones equivocadas sobre el pecado. Vamos a ver, hay definiciones erróneas, equivocadas acerca de ello. Miren, el primer punto dice el pecado es una ilusión. Dicen que el pecado no existe. La ciencia cristiana habla de errores de la mente. También pone en esta categoría a la enfermedad, el dolor, etc. Pero si el pecado no existe, ¿a qué se deben los asesinatos y violaciones, etcétera? Pues no es una ilusión, obviamente. Ese es el pecado que entró al mundo. El pecado es propio de nuestra condición de seres finitos, no infinitos, sino finitos. Dicen que si somos seres imperfectos, pues tenemos responsabilidad por el pecado. No, y no tenemos más remedio que pecar. Pero por medio de su palabra, Dios nos ha hecho conocer que es el pecado y nos enseña cómo escapar de su poder e influencia. En Cristo podemos superar nuestra condición natural de seres pecaminosos, porque en Cristo somos nuevas personas, porque en Cristo volvemos a empezar, ¿verdad? Y ya reconocemos con el Espíritu Santo dentro de nosotros que me hace reconocer el pecado, que me hace reconocer lo que está mal, me va a incomodar el Espíritu Santo. Dice aquí punto 3, el pecado es sensualidad. Dicen que pecamos cuando lo inferior de la naturaleza física domina a la naturaleza espiritual más elevada, pero muchos de los pecados no son de naturaleza física, sino de forma moral. Eso nos dice Gálatas 5:19. Letra B, definiciones parcialmente incompletas. ¿Cómo es esto? Dice, el pecado es ausencia de lo bueno. Pero el pecado no es solamente pasividad u omisión. Uno de los componentes principales de los actos pecaminosos es la voluntad puesta al servicio del pecado. Y uno de los componentes principales de los actos puros es la voluntad puesta al servicio de la santidad. Como segundo punto podemos ver el pecado es incredulidad. Toda incredulidad es pecado, pero no todo pecado es incredulidad. Sin embargo, la incredulidad es un factor crucial del hecho pecaminoso. Vamos a ver Juan 3, ¿sí? Vamos a ver Juan 3, esto está en el Nuevo Testamento. Vamos a verificar Juan 3, nos dice versículos 18. Vamos a leerlo. Dice aquí, el que en él cree no es condenado, dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y veremos ahora el 36, que dice el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Incredulidad, el pecado de la incredulidad. Esto es mayormente, hermanos, cuando pues le hablamos a alguien y no quiere creer. Cuando le mostramos el evangelio y esta persona tiene que decidir. Y dice, no, yo no creo. Ahí nomás. Es incredulidad y obviamente tiene que tomar una decisión. Si no toma una decisión, pues está siendo condenado, porque ya sabe la verdad, pero no quiere creer. Miren, como tercer punto, el pecado es estar fuera de la ley de Dios, sin ley de Dios. La ignorancia de la ley de Dios no exime de responsabilidad al pecador. Y esto es cierto, esto nos dice Romanos 5, 13, 14. Miren, vamos a leerlo. Romanos 5, del 13 al 14. Romanos 5, del 13 al 14. Nos dice así, pues antes de la ley, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. ¿Qué nos está diciendo aquí? El pecado es estar fuera de la ley, sin ley de Dios. Voy a leer el 3 otra vez, me parece interesante. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es de repente algo que debemos tomarle importancia, ya que muchos se preguntan, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las personas que antes de no han conocido a Jesús, pero han muerto? En el pasado, antes de la ley de Moisés, pues
había pecado, ¿cierto? Pero no había la ley, o sea, no había como que ¿qué debo seguir para no pecar? No habían los 10 mandamientos aún, ¿cierto? Antes de la ley de Moisés. Pero sí se pecaba. Pero ¿saben qué? Se rige eso por... antiguamente los incas, por ejemplo, acá en Perú, tenían su forma de vivir, ¿verdad? Ellos no conocieron nunca a Dios, no conocieron de la palabra de Dios, no conocieron la Biblia ni nada. Pero ellos se regían por hacer, porque tienen una noción de hacer el bien, ¿cierto? De no robar, no mentir, no, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa con ellos? Acá dice sin la ley de Dios. Acá es un poquito difícil entenderlo, pero ellos van a ser juzgados según sus actos. Porque obviamente no conocieron la palabra, no pudieron tomar su decisión. Acá dice, el pecado es estar fuera de la ley de Dios, sí, sin ley de Dios. Pero a ellos se les va a juzgar de otra manera. Miren, aquí dice el pecado es egoísmo también en el cuarto punto. El egoísmo dice que es una actitud blasfema de la independencia de parte de la criatura humana, que fue diseñada para depender del Creador. Todo egoísmo es pecado, pero no todo pecado es necesariamente egoísmo. Pero en gran parte tiene su base en él, ya que el pecado se manifiesta en satisfacerse a expensas de los demás. Algunos actos pecaminosos no nacen del egoísmo, sino del odio. Entonces, ¿cuál es la definición correcta del pecado? Porque hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Hemos visto básicamente cosas negativas. El pecado es cualquier falta personal, hermanos, de la conformidad de carácter moral o a los deseos de Dios. Incluye toda falta de conformidad, activa o pasiva. La ley moral de Dios, que es la expresión de su carácter, puede ser tanto un acto de pensamiento, una disposición como un estado o condición interior. ¿Se dan cuenta? Miren, vamos a ver el tercer punto, las dimensiones del pecado. El pecado como disposición de corazón, es decir, como un estado. Porque también puedo pecar sin irme a lo que es la práctica. Miren que dice aquí, originalmente el corazón del hombre era perfecto y recto, sin inclinación alguna hacia el mal. ¿Cuál fue la materia prima con la que Dios creó al hombre? La parte material del hombre fue hecha del polvo de la tierra. La parte inmaterial del hombre se origina del soplo de Dios en el cuerpo, ¿verdad? Hecho en tierra. Hecho de tierra, el hombre adquiere y transmite una naturaleza pecaminosa a partir del pecado de Adán y Eva. A partir de ese momento, hermanos, que pecan Adán y Eva y todo empezó a cambiar. En línea general, imagínense, la naturaleza perfecta, comenzó a aparecer los mosquitos, los gusanos, los animales que antes podían convivir, ya no convivían, se comían entre ellos, entraron ahí las enfermedades, ahí nomás en cola entraron las enfermedades, entraron los virus, entraron las guerras, todo entró por eso, porque el pecado entró ahí. Viene la letra B que dice, el pecado como pensamiento, es decir, como impulso o intento. La naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos. Yo escuchaba que en nosotros un niño le preguntaba a su abuelo quién gana dentro de nosotros, dice, porque tenemos, ¿no? Como un angelito bueno, un angelito malo, ¿cierto? Y el abuelito le dice, a quien tú alimentes más, ese va a ganar. Y acá habla acerca de algo parecido, la naturaleza pecaminosa. Sí la tenemos, sí tenemos la naturaleza pecaminosa, y eso va a engendrar obviamente pensamientos pecaminosos, pero ¿cómo podemos? Porque hay impulsos, hay intentos de querer hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar inclinados, hermanos, a hacer el mal. A nosotros no nos enseñan, si se dan cuenta ustedes de pequeños, a nuestros hijos, bueno, ya mi pequeño aún no está tan grande, no nos enseñan a portarnos mal, más bien nos enseñan a portarnos bien. Portarnos mal es algo que hacemos de naturaleza, porque está en nosotros ya. La desobediencia, la rebeldía, todo eso está en nosotros. No nos enseñan a ser rebeldes, lo somos de por sí. La letra C dice el pecado como acto, dice la naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos que se expresan en actos pecaminosos. El deseo de David llevó al adulterio y al asesinato. El pecado como acto. Acá el pecado ya no es en tu mente, no es en tu corazón, no es un impulso, un intento siquiera. ¿Se acuerdan esta parte donde acá David comete adulterio con esta chica que se llama Betsabé? Él en vez de estar en la guerra en aquel momento, él decide quedarse, decide no estar donde debe estar y pues ve a esta chica, ¿no? Que se está bañando, muy bonita y todo. Y pues su mente, su corazón ya empezó a moverse de repente y esto pues va a la acción, comete el acto. Y no solamente eso, recuerden que también mata al esposo, manda a matar al esposo para tapar esto. Es terrible, hermanos, algo que empieza mal, pues va a seguir avanzando en mal a menos que lo corrijamos. El pensamiento, dice, pecaminoso desemboca en actos de corrupción.
Letra D, pecado como omisión. El pecado de omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo. ¿Cómo es esto? Que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer, dice, por lo que vemos que Él sabe hacer lo bueno y omite hacerlo, es igual que pecar. En otras palabras, hermano, si tú sabes y puedes y estás enterado de repente que puedes tú ayudar, puedes hacer lo bueno, como estuvimos estudiando, ¿verdad? La historia del, si no me equivoco, del samaritano, ¿se acuerdan? Miren, más adelante dice, el sacerdote y el levita que vieron a un hombre golpeado omitieron ayudarlo. Un samaritano lo hizo lo que ellos no hicieron, y estos de igual forma se les cuenta como pecado. En otras palabras, hermanos, así como vemos esto, el sacerdote podría tranquilamente ayudarlo, el levita también podría ayudarlo, pero no, lo omitieron, omitieron, y eso es pecado, porque debieron ayudar, porque tu corazón debe ser movido a misericordia, ¿verdad? A compasión. El único que tuvo compasión aquí pues fue el samaritano. Entonces, no por no hacer algo piensen que estoy, bueno, no voy a pecar si no lo hago. No, no. Al contrario, sabiendo no lo haces, pudiendo ayudar no lo haces, pues va por ahí esto es lo que es el pecado por omisión. Otro ejemplo dice, que está en Mateo 25, dice la solución para los pecados de omisión es hacer lo que es correcto. Puede ser orar, puede ser muchas cosas, pero hacer lo correcto. Cuarto dice las ofensas del pecado. El pecado es una transgresión directa a la voluntad de Dios, es quebrarla, dice, pero también a su vez implica un daño directo al prójimo o en muchas ocasiones a uno mismo. Esta parte veremos a quienes ofenden pecado. Letra A, es una ofensa directa a Dios. Cuando rompemos, no seguimos su ley, y todos los pasos que hemos seguido hasta ahorita, pues nos ignoramos, estamos ofendiendo a Dios. Porque el pecado en cualquiera de sus manifestaciones es una ofensa directa a la voluntad y a la persona de Dios. El pecado ofende directamente a su carácter con respecto a su santidad, su justicia, su rectitud, puesto que Él es santo, no consiente pecado delante de Él. Letra B dice, es una ofensa directa al prójimo. El pecado en cierta medida, dice, ofende y daña la vida de otros. Siempre el pecado ha de afectar a otras personas. Pero la razón fundamental de la afrenta es que daña la imagen y semejanza que nuestro prójimo porta de nuestro Creador. En otras palabras, si yo pues estoy en pecado, hago parte de lo que hemos leído, pues los demás que ven simplemente van a decir, ¿qué imagen tiene esa persona? ¿A quién está representando? Tú y yo representamos a Dios, ¿cierto? Esta persona pues si se porta así, de manera pecaminosa, pues no está reflejando no está a la imagen y semejanza de su creador. Letra C, es una ofensa directa a nosotros mismos. Dice, cuando uno peca, el más perjudicado es uno mismo. Porque a Dios no podemos causarle perjuicio alguno, porque el daño sobre el prójimo puede ser directo, pero el efecto inmediato y perjudicial del pecado recae sobre el que lo comete. El pecado hace perder el gozo, el pecado rompe la comunión con Dios y los demás. El pecado no nos permite conocer el amor de Dios. Además, cuando un creyente peca y permanece en el pecado, pierde la noción del retorno del Señor, además de acarrear la disciplina de Dios. Eso es cierto, hermanos. Acá dice que es una ofensa a nosotros mismos, ¿verdad? Pues si estamos en pecado, ¿cómo podrías orar en la hora de los alimentos? Porque de todas maneras en el día te vas a acercar al Señor. Imagínate estar en pecado y imagínate que has discutido con tu esposa. Imagínate que yo discutí con mi esposa Daisy. Y pues ya nos sentamos a comer, la comida está lista y pues ya vamos a comerlo. Pero tenemos que orar, nos tenemos que acercar al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a acercar? ¿Con qué corazón? No voy a decir, no Señor, olvídate de esto y te voy a agradecer nada más. No, tengo que estar en comunión con Él. Y lo que va a hacer, si no lo hago, de repente paso por alto la oración de los alimentos, pues me estoy alejando. Y si dejo que eso siga, pues simplemente va a hacer que mi corazón se aleje del Creador, de Dios, ¿cierto? El pecado pues no nos permite conocer el amor de Dios. Además, cuando un creyente peca, dice, permanece en el pecado, pierde la noción del retorno del Señor. Es como enfriarnos, hermanos. Es como que el pecado entra tan adentro que, pues, a veces el orgullo me dice, no, no quiero hoy orar al Señor, me ha ido mal, y te vas alejando poco a poco. Y además es acarrear la disciplina de Dios. Si te has alejado de Dios, si te estás alejando por algún pecado, lo que va a hacer el Señor es hacerte regresar, pero de las orejas. Sí, y Él te va a disciplinar, pues, porque qué padre no disciplina a sus hijos, ¿verdad? Quinto dice la caída del hombre.
Mediante un acto de desobediencia, el hombre cayó de su estado de inocencia. Por este motivo trajo tristeza, dolor, muerte sobre sí mismo y sus descendientes, o sea, todos nosotros. La realidad de la caída, dice. Los primeros padres cayeron de la posición de favor y del estado de inocencia en los cuales fueron creados. El proceso de la caída, dice, por el tentador, Satanás, a través de la serpiente. Esta historia ya la conocemos. La tentación se dio así. Miren lo que pasó, en líneas generales. La mujer en el lugar prohibido. No debió estar ahí, es cierto. El Señor dijo, no, ni se acerquen de repente a este árbol. 2. La serpiente poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿se acuerdan? No comáis todo árbol del huerto. Número 3. La mujer hablando con Satanás. Nunca debemos hablar con el pecado. La palabra de Dios siempre dice, huyan del pecado. La palabra de Dios no dice, habla con el pecado, negocia con el pecado o enfréntate al pecado. No, dice, huye, salte de ahí, vete de ahí. Pero la mujer estaba hablando. Mal hecho, no se habla con el pecado. Satanás tiene, ¿cuántos años tiene? Tiene miles de años. Y nosotros pues no tenemos ni la cuarta parte. O sea, el más experimentado es él. No le vamos a engañar. Número 4. La mujer falsificando la palabra. Saco todo y agrego, ni tocaréis, y suavizó para que no muráis. La mujer pues lo puso bonito, ¿no? Para que para que pudiera pasar esto. 5. Dice, la serpiente negó la verdad, acusó a Dios de egoísta y de celoso. 6. La mujer vio, codició y tomó. 7. La mujer obedeció a Satanás. 8. La mujer hizo partícipe de la tentación a su esposo y él voluntariamente pecó, atrayendo sobre sí mismo sus descendientes el pecado, que somos nosotros. Los resultados de esta caída, pues para Adán y Eva en particular, era la pérdida aparente del personal adecuado acompañado por una conciencia de su desnudez. Recuerden que cuando sucedió esto se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza. Ya eso de por sí es malo. Número 2. Un temor de Dios cobarde. Ya no había gozo y placer al estar en la presencia de Dios. Recuerden que ellos se escondieron. El Señor tuvo que buscarlos. Y ellos dijeron, no, tuvimos vergüenza, tuvimos miedo. Ahí es donde el Señor ya no solamente escuchaba su voz, de repente Dios caminaba con ellos, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? Pero solamente se escuchó su voz y ellos se escondieron. Era vergüenza, dice, y temor al estar delante de él. 3. Expulsión del huerto del Edén. Dios mostró más misericordia al echarlos, el hecho de que siguieran ahí y conservaran su naturaleza caída, maldita, corrupta y depravada por la eternidad. Tenían que salir de ahí. Recuerden que hay un ángel que tiene una espada ahí vigilando la puerta. Para la raza humana en general, ¿qué pasó cuando sucedió todo esto? Bueno, la tierra fue maldita, para que no diese buenos frutos por sí sola, necesitando el trabajo forzoso del hombre. Trajo como resultado tristeza, dolor para la mujer a dar a luz y también una sujeción a su marido. 3. Todos los hombres son pecadores y están bajo la condenación. Acarreo sobre todos los hombres la muerte física, espiritual y eterna. Los hombres no redimidos están en imponente cautividad del pecado y de Satanás y son considerados como hijos del diablo. El alcance del pecado. El pecado parece, ya para poder terminar, hermanos, el pecado parece haber afectado a todo el universo, incluyendo a todos los reinos, afectando a toda la raza, especies, criaturas, con resultados funestos. Los cielos, el pecado, la caída de Satanás han afectado los cielos, infestando los espacios celestiales con seres caídos. Aparentemente él mismo tiene acceso al cielo, si lo tiene, va a acusarnos todo el tiempo. Pero eso algún día se acabará, lo dice Apocalipsis. Eso va a terminar. Cuando haya una batalla, es toda una historia, hermanos, que está en Apocalipsis. Y sus emisarios plagan los lugares celestiales donde hacen guerra contra los creyentes. Letra B, la tierra, dice, el reino vegetal ha sido maldecido por causa del pecado, el hombre, pero libertado de la maldición del retorno de Cristo para reinar. El reino animal también sufrió consecuencias del pecado del hombre, por ello este reino participará de la paz y la gloria del milenio. La raza humana, ella como ninguna, fue afectada por pecado. Miren estos puntos, hermanos. Todos han pecado. Todos. Todos somos culpables ante Dios. Todos. Somos hijos de ira, apartados de Dios. Tenemos naturaleza corrupta y engañosa. Somos esclavizados por el pecado y muertos en el pecado. Enemigos de Dios e identificados con su adversario, cuerpos debilitados y muerte sentenciada, degradados en carácter y conducta. Esto que hemos entendido de la amarteología nos habla del pecado en sí. Lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, que hay palabras que no conocíamos,
como en el Nuevo Testamento, y la raíz de todo esto, hermanos, es pues la caída del hombre, ¿verdad? En el huerto del Edén, con la serpiente, comiendo el fruto que no debieron, y todo a partir de ahí, hermanos, se echó a perder para nosotros. Pero gracias a Dios que esto no se quedó así simplemente. Dios al ver esto, pues lo que hace es enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros, para redimirnos delante de Él. Pero solamente es una decisión que debemos tomar, es una decisión que nosotros debemos pues aceptar, que seguramente hermanos ustedes que están ahí escuchando ya lo han hecho. Y pueden agradecer al Señor de tanto que hemos leído, cómo estábamos delante de Dios, cómo estamos delante de Él. Es terrible, ¿verdad? Pero gracias a Él que envió a su Hijo por nosotros. Es terrible el pecado es muerte, la mujer le dice, ¿no? A la serpiente, pero dice que moriré, y como que la serpiente le dice, no, no vas a morir, le dice. Y la verdad era que sí, pero era una muerte espiritual, separada del Creador. Y hermanos, esto es lo que es la amartiología. Es como hemos visto el inicio del pecado, hemos visto las consecuencias del pecado, hemos visto cómo ha avanzado durante todo este tiempo el pecado a través de las guerras. Todo ha sido afectado. El pecado afectó todo, naturaleza, la tierra, todo, 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 todo. Con enfermedades, esta enfermedad también, todo lo que estamos viviendo, hermanos, es el pecado. Entonces, ¿qué les parece si oramos para poder terminar? Vamos a orar. Amado Dios, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por permitirnos tener este estudio, Señor, donde podemos ver, Padre Santo, desde un inicio, Señor, desde un punto, Padre Santo, donde todo se echó a perder. Pero te damos gracias, mi amado Padre, porque tú enviaste y viste, Señor, y has visto que no podíamos salvar nosotros solos, y enviaste a tu Hijo para nosotros, para que muriera en nuestro lugar, Señor, y podamos tener acceso a ti. Y te damos gracias, Padre, porque no lo hubiéramos podido hacer solos. Nunca hubiéramos sido lo suficiente, hubiéramos hecho lo suficiente para acercarnos a ti. Te damos gracias por este estudio, Señor, donde podemos entender lo que es el pecado en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes formas, Señor. Y te damos gracias por tanto amor. Cuida, Señor, de nosotros, haznos entender, Señor, lo que es el pecado y poder, Señor, afrontar. Gracias te damos una vez más, mi amado Dios. Cuida de nosotros, de nuestras vidas, de mis hermanos también que están escuchando esta clase. Y te pido que nos cuides, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo Jesús, te damos las gracias por todo. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por tomarse el tiempo, hermanos, de estar escuchando esta grabación. Y respondamos las preguntas que están en la hoja. Son pocas nada más. Y una vez más, gracias por su tiempo. Cuídense, hermanos, y Dios me los bendiga mucho.